Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. En este, gracias a Dios, es miércoles. Hoy es 30 de octubre, en la víspera del Halloween. Bueno, quienes lo celebran, por supuesto. Hoy es 30 de octubre del 2024 y con muchísimo gusto estamos ya listos para llevarte los comentarios, el tema de hoy, para platicar un rato, bueno, de aquí para allá. Y por supuesto puedes participar en nuestro chat en vivo. Estamos ya en vivo, estaremos una hora aquí, más o menos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que nos acompañes y puedas compartir esta transmisión en vivo, nos puedas dar tu like, en fin, todo lo que gustes y mandes, y por supuesto nosotros estamos encantados. Bueno, pues hoy es un día para platicar de un tema, particularmente un tema que, si bien es cierto, es muy incómodo. No todo el tiempo las personas víctimas de este hecho que te voy a platicar son personas que se atreven o que tienen ese deseo real, sincero, justo, legal, de poner un límite en estas acciones. Hoy te quiero platicar de, como me decía el otro día una persona, estuve buscando cómo ponerle al tema de hoy. Me quedé con que te voy a platicar porque pues es lo más común, es lo que decimos, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, mi jefe es un narcisista o en la oficina hay narcisistas, ¿no? La gente dice, tengo un jefe narcisista, como si lo tuviéramos. Bueno, tengo un jefe narcisista es el tema y hablaremos sobre la ofensiva insensibilidad hacia los empleados de mucha gente que tiene esta característica de el trastorno narcisista. Bueno, así se le conoce. Y fíjate que no es tan raro. Yo diría que incluso es hasta más común de lo que podríamos imaginarnos tú y yo, porque el jefe o la jefa narcisista pues se ponen una máscara, llevan una máscara tras la cual hay una persona que se puede considerar por los expertos un especialista en drenar literalmente tu salud mental, en acabar con ella, en acabar con tu paciencia, en acabar con tus límites. Y muchas veces, como vamos a verlo, lo logran, y vamos a ver también cómo identificar a un jefe o una jefa o un director narcisista que en realidad tiene ciertos rasgos a veces muy sutiles, porque pues podríamos decir, como platicaba el otro día con una persona, que de ahí surgió la idea del tema de pues por más que se esfuerce, por más tiempo que le dedique a su trabajo, por más productivo que quiera ser, pues él siempre se siente cohibido, literalmente, por ese jefe que resulta ser, pues mi descripción personal es muy narcisista. Y para saber cuáles son tus límites, para saber cómo mantenerlos a raya a esas personas,
pues uno supone que es mucho mejor no ceder a todas sus demandas, trabajar el autocuidado de uno, que quiere decir, bueno, pues esto no me gusta, esto no me conviene, esto no me es bueno, no me satisface, no me es saludable, y uno puede decidir lo que quiere y lo que no quiere, lo que le gusta y lo que no le gusta, y lo que le daña o lo que no le daña. Son estrategias clave para lidiar con los jefes narcisistas. El jefe narcisista es una persona muy peligrosa en el entorno laboral. Ya hablábamos del narcisismo, esa idea que tienen los narcisistas precisamente de que es una especie de trastorno mental, le llaman los expertos, en que las personas tienen un sentido bastante inflado de su propia importancia, de su propia personalidad y una profunda necesidad de admiración que creen que por alguna razón pues son superiores, se sienten superiores, eso es lo malo, y los demás tienen poca consideración, más bien hacia los demás tienen poca consideración por sus sentimientos, no son empáticos en muchos sentidos, pero he aquí que detrás de esa máscara de narcisismo existe una autoestima muy frágil, yo diría que casi ausente, que los vuelve muy vulnerables a la más mínima crítica y a la más mínima incomodidad que sienten los narcisistas de que ellos no son las personas más importantes, no son el centro de atracción, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el lugar de trabajo muchas veces hay gerentes, mujeres y hombres patológicamente narcisistas, que bueno, puede interesarte el tema porque, como me decía esta persona con la que platicaba hace unos días, de el ambiente de trabajo, el ambiente que se percibe, que se siente, pues cuando uno está con un jefe que todo lo controla, que siempre está viendo a ver con quién estás hablando, qué estás haciendo, necesito un permiso porque un familiar está enfermo, pues no puedes, y esto y el otro y aquello. Entonces el narcisista puede ser insensible, puede ser engreído, puede ser en el peor de los casos un explotador, un abusivo, y que pues es lo que vemos, ¿no? De alguna manera es lo que estamos percibiendo, y por lo que muchas veces nos decimos y lo analizamos con personas así, que es necesario saber reconocer y cómo lidiar con este perfil, con esta persona que puede tener esa amabilidad muy típica de las personas narcisistas, que te convencen de que ellos siempre ven por tu bien, lo hacen por tu bien, lo hacen por tu beneficio, y que no solamente estamos hablando de jefes o jefas narcisistas, sino también ya hemos hablado aquí de familias narcisistas, de padres narcisistas, de esposos narcisistas y esposas también. O sea, no se limita al área de trabajo, por supuesto que no. Entonces, la mayoría de las veces, sus malas decisiones, muchas veces sus decisiones muy egoístas, tienen la tendencia o buscan el beneficio propio solamente, y tienen un impacto muy negativo en el trabajo, en la propia organización, aun cuando el narcisista sea el dueño. Y esto es un poquito más peligroso y más sensible, porque al fin y al cabo son hábiles estrategas en crear el caos, sea su negocio, sea su trabajo o sea una sociedad. Porque también recuerdo aquella
hace muchos años que yo platiqué con un par de socios y uno de ellos era el típico narcisista y el otro era el típico líder. Vamos a ver una distinción entre el narcisista y el líder para que tengamos una idea de cómo identificar quién es cada quien. ¿Sí te parece? Bueno, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, nos escribe un comentario. Sol dice: muy buenos días, señor Marín. Bueno, pues muy buenos días, Sol, el sol de la mañana. Hay muy bonito sol en este día, qué bárbaro. Bueno, señoras y señores, yo me permito rápidamente ir a una brevísima pausa y luego regreso. Estamos iniciando el programa Radioterapia. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, por muy difícil de creer, la mayoría de los narcisistas llegan a niveles muy importantes en su trabajo y incluso no solamente en su trabajo, sino en las esferas sociales, ¿no? Son gente muy importante, son gente que ha conseguido niveles muy importantes de trabajo, de nivel socioeconómico, pero eso precisamente nos obliga no solamente a detectarlos. Por supuesto que no digo que toda la gente triunfadora, hombres o mujeres, pues son narcisistas. Tienen un sentido muy especial de sí mismos, tienen una elevada percepción de su persona, pero también es importante reconocer las herramientas psicológicas que necesitamos nosotros para preservar nuestra salud mental ante los inminentes ataques o descalificaciones que podamos tener por parte de una persona narcisista. Y en este sentido se conoce como la piedra gris, que es una de las más utilizadas. Bueno, te explico un poquito lo que es esto de la piedra gris. O sea, nos sirve para reconocer a un jefe o una jefa narcisista. ¿Cómo? Hay una norma no escrita en las relaciones humanas que nos recuerda que a lo largo de la vida vamos a conocer, vamos a coincidir tarde que temprano con una persona narcisista, sea tu pareja, sea alguien de tu familia, sea tu jefe, tu jefa. Y es cierto que tener a uno en la familia, como papá, mamá, pareja y todo eso, representa un elevadísimo costo emocional para quien es víctima y que sufre la presencia de una persona narcisista. Sin embargo, como te decía hace un momento, el líder con un trastorno narcisista de la personalidad, el TNP famoso, puede drenar por completo tu potencial, porque no solamente se ha ganado el lugar de un líder, sino que lo ejerce de una manera muy narcisista. Bueno, no hay otro término, porque si queremos así brevemente diferenciar al líder, bueno, el líder
es aquella persona que te sirve de ejemplo para que logres muchas más cosas. Yo recuerdo cuando este par de socios que te decía, el líder, tenían ellos en su negocio, un negocio muy grande, con ventas muy grandes. Tenía un gerente de ventas recién llegado que resultó toda una lumbrera. O sea, era un magnífico vendedor y los números estaban yendo para arriba. Y el socio líder decía, pues hay que apoyar a este muchacho, va a llegar muy alto. Y el líder narcisista decía, no, hay que controlarlo, investíguenlo, no vaya a ser que nos esté robando, y el otro y aquello. Y entonces eran diferentes visiones de una misma situación de parte de los socios de esa empresa. Finalmente el socio narcisista, bueno, pues empezó a buscar otras cosas, se entretenía en otras cosas que no tenían mucho que ver con la empresa. Y sin embargo, el líder, el socio líder de la empresa, llegó un momento en que ya este muchacho vendedor tenía tan inmejorables ventas, que le dijo, ¿sabes qué? Mira, he pensado muy bien esto que te voy a decir. No te puedo aumentar la comisión, no te puedo aumentar el sueldo, solamente así, porque pues ya estás muy bien pagado, pero sí te invito para que seamos socios. Tú vas a ser el gerente socio de ventas, de compras, de traslados, de entregas, de instalaciones, y por el otro lado, pues yo soy el gerente general de la empresa, aunque vamos a ser socios nominalmente. No sé cómo lo hicieron una sociedad. El caso es que cuando yo platicaba con el vendedor que se convirtió en socio de la empresa, bueno, pues un muchacho muy agradecido, muy humilde, empezó a irle muy bien. Un día llegué yo a la empresa porque eran mis clientes y veo un picapón de esos que llaman la atención y dice, por fin, Marín, cumplí mi sueño. Y su sueño era que su trabajo, como fruto de tal trabajo, pues le diera lo suficiente como para comprarse semejante carro. Y lo logró, y gracias a sus esfuerzos, sus ventas y al líder que lo invitó a ser socio, en lugar de el otro líder narcisista que lo tenía pues prácticamente con la bota encima, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por el otro lado, hay cosas que debemos de considerar. Por ejemplo, en el día a día actualmente usamos muy a la ligera la etiqueta narcisista y le ponemos la etiqueta a cualquier persona que es egoísta, que no te da por tu lado, que está en desacuerdo contigo. Pero hay que recordar que estamos ante una condición mental que no es algo que tenga que ver contigo. O sea, la mayoría de la gente supone que los narcisistas son muy egoístas con uno mismo. Sin embargo, recordemos que el narcisismo es una condición patológica mental, por eso se llama trastorno de narcisismo. El trastorno de la personalidad narcisista, y tanto es así que estas figuras derivan en un progresivo deterioro psicosocial, van llegando a un nivel en donde pues ya de plano, me imagino que nadie lo soporta, ya no pueden seguir avanzando porque van cometiendo errores muy torpes como ofender a la gente, liquidar al personal porque resultó que pues su trato no les gustó, lo pusieron una demanda, ganaron la demanda y a la empresa le costó mucho dinero, y entonces todo esto va creando una limitante no solamente económica para la empresa, sino también de salud. Y como bien destaca la revista Behavioral Medicine, hay varias características que debemos reconocer acerca de cómo identificar a este jefe narcisista, que por cierto, bueno, esto lo comento yo en lo personal, pero si no se les detiene,
si no se les pone a tiempo un buen y saludable límite, puede ser que después nos arrepintamos. Bueno, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir a una nueva pausa que estamos celebrando el programa Radioterapia de este miércoles 30 de octubre, ya casi terminamos octubre, y pues regreso, no se vayan, esto es Radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, muchas veces la manera de que una persona narcisista se comporta, y esto lo comento no solamente para que aplique a un jefe o a una jefa o a un director de área o como se le pueda llamar, sino evidentemente aplica a cualquier persona que tenga trato con los demás. Por ejemplo, las personas que tienen dificultades para aceptar las críticas, no las soportan, no creen que merezcan algún tipo de crítica, por más sutil, por más constructiva que sea esta crítica, porque aunque sean constructivas, los narcisistas las ven como ataques personales y siempre, invariablemente, hasta donde yo he visto, se toman todo personal. Y entonces responden a las críticas, responden a los comentarios que no les gustan de forma defensiva, incluso a veces de forma grosera, y muchas veces pues derivan en enojos, en rompimientos, en que hay trabajos que yo he visto en donde los jefes no les hablan a ciertos empleados porque no les gustó cómo se comportaron y no los pueden correr porque les sale muy costoso, en fin, ¿no? Entonces son esas explosiones emocionales propias de un niño que no sabe cómo controlar sus emociones, que no tienen la conciencia, déjame decirlo así, de que el trabajo es el trabajo, el negocio es el negocio, los clientes son los clientes y creo que un negocio se debe indudablemente a sus clientes, a sus ventas o independientemente de la naturaleza del negocio. Entonces, los narcisistas creo que se olvidan de dónde están y llevan sus berrinches narcisistas al área de trabajo sin importarle las consecuencias. Y tienen muchísima dificultad para aceptar las críticas de los demás, incluidos sus propios jefes, si los tienen. Ahora, este tipo de persona son rencorosos, vengativos, muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Yo, sin decir nombres, pero recuerdo que tuve 2 que 3 jefes muy narcisistas porque siempre están pensando en lo malo, no de uno solamente, ¿sabes? Sino de otras personas. Y te das cuenta, híjole, ¿qué puedo esperar de este jefe si siempre está pensando en vengarse de tal o cual persona, aunque no sea nada conmigo? Porque estos perfiles de personalidad sienten deseos de vengarse literalmente hacia quienes los desaprueban o los desafían de alguna manera y se quedan con la idea de que algún día me la vas a pagar, ya verás que esto no te lo voy a perdonar nunca, y son así.
rencorosos, y cualquier pequeño desaire que se le haga a una persona narcisista lo interpretan como una feroz amenaza, como un ataque, y pueden guardar rencor durante años, si no es que por siempre. Tan es así, yo he escuchado a personas que cuando hablan de tal o cual jefe o de tal o cual profesor o profesora, luego hacen el gesto de que, ugh. O sea, esto quiere decir que no han podido soltar, no han podido perdonar aquello que supuestamente lo tomaron como una gran ofensa, porque así pues el narciso lo encontramos en todos lados. No solamente jefes, sino también empleados, socios, padres, hijos, profesores, alumnos, novios, novias, todos son narcisistas en algún momento dado. ¿Por qué? Porque tienen una tendencia, en el caso del trabajo, en el caso del ambiente laboral, tienen la tendencia a explotar literalmente a los demás. No necesariamente en lo económico, sino se vuelven muy demandantes, exprimen a los empleados, sobre todo cuando se dan cuenta de que fulanito o fulanita son más productivos, entonces, pues de aquí se agarran, porque si hay un aspecto recurrente en este sentido del narcisismo en el trabajo, pues es utilizar a los empleados para lograr sus propios objetivos, incluso los utilizan para cosas personales. Los traen como choferes, como mandaderos, incluso como parejas, muchas veces sin tener en cuenta el esfuerzo o los sacrificios que los empleados hacen, independientemente de cuáles sean y cómo sean. Pero el narcisista considera que en ocasiones pueden sobrepasar las líneas de la ilegalidad y ponerte en problemas porque precisamente es su modus operandi, como se dice, porque es la manera en que operan. Saben que si te dejas, te explotan. Si no pones límites, ellos menos. Incluso hacen cosas que no están bien en cuanto a la legalidad de la ley del trabajo, por ejemplo, o independientemente del país en el que uno viva, pero pues es tan ilegal faltarle el respeto a un empleado aquí en China, o en Estados Unidos, o en donde sea. Entonces, esto los hace de alguna manera muy, muy, muy irresponsables. Cuando algo sale mal, rara vez el narcisista admite que cometió un error. Generalmente culpa a los demás, por tu culpa esto, por tu culpa el otro. O sea, el narcisista tiene muy claro que nunca va a aceptar que cometió un error o que nunca tiene la responsabilidad, mucho menos la culpa de algo que ha sucedido, pero que ellos no son responsables porque para eso son responsables los demás, aun cuando estén a cargo de ese personal que tiene la responsabilidad de que las cosas funcionen. Entonces, culpan a los demás, no solamente para proteger su imagen, que quién sabe cómo sea una imagen de un narcisista, pero generalmente tienen una mala imagen, y al principio, pues sí, sus dotes de comunicación, de eficiencia como persona, pues deslumbran a cualquiera porque se ven muy determinados, se ven muy seguros de sí mismo, pero al final descubrimos que todo eso en un narcisista es falso y que su incompetencia llega a niveles realmente muy épicos, muy importantes, muy graves, ¿no? ¿Qué más podemos identificar en una persona narcisista, en un jefe narcisista? Bueno, señoras y señores, es el momento en que yo hago una breve pausa porque mi garganta me está molestando. Nos dice Marta López Lagarda, nos deja un comentario, dice: aquí escuchando atenta, buenos días. Sí, dice Marta, lo más triste en mi experiencia personal es mezclar relaciones personales jefe-empleado. Es lo más dañino en un trabajo.
Saludos y bendiciones para todos. Muy cierto, Marta, ¿me recuerdas cuando en alguna ocasión en un curso, bueno, en un taller que me contrataron para dar en una empresa donde estaban todos los gerentes y subgerentes de la empresa, que eran bastantes, pues hablábamos precisamente de este tema, de la inconveniencia de que tengamos relaciones de amistad con los empleados. Si eres jefe, eres jefe. Podría ser, en un momento dado, que saliendo del trabajo, bueno, pues allá afuera pueden ser amigos y todo, pero ¿cómo le puede pedir un jefe a un amigo o a alguien que lo trata muy bien algo de mucha responsabilidad? Los empleados se defienden diciendo, no, pues ¿cómo crees? Tú y yo, tan cuates de tantos años, déjamela pasar. Y yo siempre he sido de la idea de que si tienes empleados, no te conviertas en amigo de tus empleados. No sé cómo lo vea, es muy difícil de reconocer y aceptarlo, pero Marta López tiene razón. Es mezclar relaciones personales jefe-empleado es una verdadera calamidad. Sí, señor. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir a una breve pausa y luego regresar con más radioterapia directo a la conciencia en este miércoles. Estamos a miércoles 30 de octubre del 2024. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Señoras y señores, queridos amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa, en este tema. Fíjate que el narcisista o la narcisista en el trabajo casi siempre demuestran una empatía instrumental. ¿Qué es esto? Suena chistoso, ¿no? Pero un mal jefe, como es sin duda el líder narcisista, rara vez muestra genuino y verdadero interés en el bienestar emocional de sus empleados. Lo que sí demuestra es una empatía instrumental, o sea, puede conectar con tus emociones, puede conectar con tus necesidades, pero solamente para obtener algo a cambio. Es como si dijéramos, algo quiere, algo espera, algo me va a pedir. Bueno, eso se le llama empatía instrumental. ¿Por qué? No porque te toque como un instrumento, sino que te utiliza como un instrumento para lograr sus propósitos. Entonces, la empatía instrumental, para que no se nos olvide, es aquella empatía que se muestra. Imagínate una persona que siempre te trata con indiferencia o no te trata, ni siquiera te pela, o de repente te trata mal, luego después te pide disculpas y tú sientes que esas disculpas no son del todo sinceras, algo así se percibe, ¿no? Entonces estas personas narcisistas, que por cierto de antemano se reconoce que no son buenos jefes, pero que tienen esta habilidad de utilizar la empatía instrumental para utilizarte como instrumento para sus propios fines, para sus propios intereses, para sus propios beneficios. Además, dicen los expertos, queridos amigos, que cuando
cuando hacen esto, los narcisistas tienen un cierto sentido, muy impropio, por cierto, de superioridad. Tienen un sentido del derecho, o sea, no porque conozcan de derecho o de abogacía o de leyes, sino porque se sienten con el derecho de tener siempre lo más importante, lo mejor. Si quieren viajar, yo recuerdo este jefe narcisista que te digo, que siempre viajaba en primera, fuera avión, fuera esto, fuera el otro, en los mejores hoteles, claro, con los viáticos de la empresa, porque pues cómo se va a rebajar a tener el mismo trato que un empleado común y corriente. Bueno, si te preguntas cómo reconocer y lidiar con un jefe narcisista, la primera estrategia, dicen los expertos, es recordar que más que el oxígeno que respira, aunque se oiga muy dramático, necesita sentirse mejor que los demás. O sea, tú tienes que tener bien claro, para que lo identifiques, que el narcisista siempre quiere estar mejor que los demás. No me interesa, no me gusta, no, yo no voy a esas cosas, no soy tan naco o whatever, porque se ve a sí mismo y a sí misma con el derecho de exigirte lo que le dé su gana para complacer sus propios intereses. Yo recuerdo hace muchos años, aunque suena muy simple esto que te voy a decir, pero yo conocí a una persona, jefe narcisista, que llegó al extremo de pedirle a uno de sus empleados, o a dos, llegó al extremo de pedirles a estos empleados que les prestara su ropa de ellos. Préstame tu camisa, préstame tu saco, préstame tu abrigo, para verse bien, ahora sí que literalmente con sombrero ajeno. Eso hacen muchos. Y entonces yo creo que son personas que ven a sus empleados como fuentes de abastecimiento para su ego. Préstame esto, préstame el otro, dame esto, dame lo otro. Incluso no me ha tocado, pero sí he oído de jefes que piden prestado a sus empleados porque ellos ya están hasta el tope en la caja registradora, ya no pueden pedir más préstamos porque ya deben mucho. Entonces, ¿sabes qué? Pide un préstamo, me lo prestas y yo te lo pago. Eso hacen muchos jefes narcisistas. Y entonces lo hacen no solamente porque tienen necesidades muy diversas, muy distintas a los demás empleados. Pero el jefe narcisista tiene una necesidad constante de admiración, de que hablen bien de él, que siempre esté en la comidilla diaria, porque son personas que, si bien es cierto, algunos narcisistas son muy carismáticos y son muy encantadores en un primer momento, pero como decimos, ya que los conoces, por eso dice el dicho, es que no lo conoces. Pues sí, literalmente es cierto. Conocemos superficialmente a las personas, sobre todo a la gente narcisista, porque poco a poco vas a ir descubriendo que buscan los elogios, el reconocimiento de forma persistente, a veces muy obsesiva, como los adictos, solamente para reforzar su autoestima, falsa autoestima, que se puede caer en cualquier momento cuando dejan de adularlos. El narcisista mantiene viva y más o menos aceptable su autoestima por la cantidad de adulaciones, de piropos, de comentarios positivos que recibe, porque si se te ocurriera no hacerlo, o sea, no halagar a un narcisista, pues al rato los vas a tener de enemigo, se muestran hoscos, se muestran distantes, se muestran agresivos, porque no les caíste bien, porque eres la única persona o eres de las únicas personas que no les da por su lado. ¿Sabes cómo enoja esto a un narcisista? Pues que te platico, puede ser que te lo hayas encontrado ya, no solamente en tu trabajo, sino en alguna parte en donde si no quedas bien con alguien,
al rato te conviertes en su enemigo y dice cosas feas de ti, y no lo dudes que hasta esté pensando algún día en vengarse porque no le diste lo que necesita el ego del narcisista. Ahora, ¿qué más? Me han dicho, he leído, he visto cómo la gente opina que los narcisistas son controladores. ¿Es cierto? Bueno, vamos a verlo y cómo controlan y cómo manipulan la situación en el trabajo, porque son eso, precisamente, son jefes narcisistas. Bien. Nos escribe Maida Armenta y dice: buenos días, saludos desde el Valle de Mexicali. Muy bien, Maida, gracias por escribirnos, por tus comentarios. Saludos al gran Valle de Mexicali y a todos los valles, incluido el Valle de Lágrimas. Muy bien, vamos a ir a unos mensajes. No mensajes, ya me traicionó el subconsciente. Mensajes, hace muchos años que no tenemos mensajes. Voy a ir a una pausa y regreso con muchísimo gusto. Yo soy Gilberto Marín. Esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. No todo el tiempo sucede en el área de trabajo solamente cuando podemos identificar a un jefe narcisista, porque en todo caso el narcisismo no es exclusivo de los jefes, ni exclusivo de los hombres. El narcisismo también se presenta en mujeres, en jóvenes, incluso en niños que, aunque no tienen la más mínima idea de qué es eso, con qué se come eso de narcisismo. Yo escuchaba esto del narcisismo desde mucho tiempo atrás, aún siendo muy joven. Creo que en la secundaria escuché a alguien hablar sobre la leyenda de Narciso y por qué se llamaba el narcisismo. Y sí me gustó la historia porque era un reflejo de alguno que otro teacher, alguno que otro profesor que necesitaba siempre la adulación de sus alumnos, sobre todo los alumnos más distinguidos de la clase. Es curioso, ¿no? Pero el narcisista es un controlador y un manipulador independientemente de dónde esté. Ahora, estas figuras son especialistas en el fanatismo del control. O sea, hay gente que, o sea, tú puedes decir que hay gente firme que sabe cómo pedir, hay jefes que tratan muy bonito a sus empleados, los empleados están muy agradecidos con esos jefes, incluso aunque no te puedo decir si es bueno o es malo, pero consideran a sus jefes como sus segundos padres, su familia, y se tratan prácticamente como familia. Incluso hay negocios, hay empresas, hay pequeños comercios en donde pues los empleados y los jefes se toman fotos y dicen somos como una familia. Pues sí, está bien, se sienten como tal, pero en la práctica tenemos que tener muy claro cuando ese familiar, como todos los familiares, están intentando controlarnos o manipularnos, porque los narcisistas no dudan en manipular situaciones para que sientas frustración, para que sientas inferioridad, para que sientas quién es el jefe o quién es la jefa.
y que recuerdes cuáles son tus necesidades, y muchas veces te recuerdan que tú estás allí porque ellos te hicieron el favor de contratarte. Aunque no es ético esto, aunque no es moral, ni siquiera es legal, pero son los narcisistas prácticamente lo único que importa. ¿Qué importan tus sentimientos? ¿Qué importan tus necesidades? Aquí el que importa soy yo, y me decía un jefe narcisista de los que yo tuve que no era justo que todos los empleados, algunos de ellos sindicalizados, tuvieran prestaciones, tuvieran vacaciones pagadas y tuvieran aguinaldo, y él, que era un empleado de confianza, no tenía esas prestaciones. Y no recuerdo muy bien exactamente qué decía, pero decía cosas muy feas. Y es más, si tu jefe narcisista ve que tú tienes potencial, que tú recibes más prestaciones que ellos, entonces te van a percibir como una amenaza, te van a percibir como con mucha envidia, y van a intentar controlarte para que no sobresalgas, para que no llegues muy lejos. Te van a poner el dedo cuando no necesariamente cometiste algún agravio, algún error, alguna falla. Porque pues hay que recordar que los jefes narcisistas nunca tienen la culpa. O sea, siempre le echan la culpa a los demás. Y le van a echar la culpa a aquella persona que sienten ellos o ellas de que están sobresaliendo demasiado. Uno de esos jefes narcisistas que yo tuve me llamó un día después del programa y me dice, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Y platicamos y me dice, te quiero pedir un gran favor. Te quiero pedir que no vendas más que yo. Ya me regañaron allá en la matriz, en la central, porque me dijo el jefe que mis números estaban muy por debajo de los tuyos, me dijo. Y entonces yo me quedé pensando, me rasqué cuando todavía tenía mucho cabello y decía, ¿cómo? ¿Mi jefe me está pidiendo que venda menos? Porque él no puede quedar mal con su jefe porque no vende más. Yo siempre me quedé con esa idea de que hay gente que te controla y que te percibe como una amenaza y te quiere controlar y te quiere decir cosas para que no sobresalgas. Ahora, más que existir diferentes niveles de narcisismo, lo que hay es un espectro bastante amplio de este perfil. Por ejemplo, dentro del mismo trastorno narcisista existen varios grados que te quiero comentar. Por ejemplo, el narcisista grandioso, que tiene integrado un gran sentido del derecho, que no solamente se cree superior, sino que expresa una arrogancia muy pronunciada, muy acusada. Se nota que es muy arrogante, jactándose de tus logros, de las propuestas que pueda plantearte, porque como sucede muy a menudo, bueno, en ciertas áreas y en ciertos trabajos, si tu jefe te encarga un trabajo como es tu chamba y tú haces un trabajo excepcional, muy competitivo, y entonces el jefe, por supuesto, es el que quiere firmar o decirle a sus superiores, gracias a mí, mi equipo hizo esto, si no hubiera sido por mí, no se hubiera logrado este avance, y yo hice esto, y yo hice el otro, y así, ¿no? Entonces, por el otro lado, el narcisista vulnerable, que aunque parezca un tímido o inseguro o a veces introvertido, este tipo de líder busca validación, refuerzos y reconocimiento para compensar su baja autoestima, y suele ser muy sensible a las críticas y actúa con un pronunciado victimismo. Este es el narcisista vulnerable. Y luego viene el narcisista autoritario, que puede que a lo largo de la vida profesional, todos tenemos algún jefe muy dominante que exige obediencia absoluta, que exige lealtad, que exige fidelidad. Incluso a veces hay jefes que se molestan porque uno
Los empleados tienen amigos o tienen una buena relación con su pareja porque usan una comunicación violenta y hacen del miedo su principal arma de control y liderazgo. Este es el narcisista autoritario. El narcisista carismático, bueno, es un poquito más aceptable, si tú quieres llamarlo así, porque son auténticos, son los auténticos encantadores de serpientes, y te encantan por todos lados, te atraen con su carisma, con su persuasión, pero combinados con un enfoque tan egoísta como falso, que solamente es la empatía instrumental que te decía hace un momento, que te utilizan o tienen ciertos gestos de empatía contigo para utilizarte y controlarte. Ahora, finalmente, el narcisista explotador. Esta tipología, dicen los expertos, tiene un gran impacto en la organización y en el capital humano por su conducta agresiva. O sea, yo conocí a un dueño de una empresa que le tuve que comunicar lo que pensaban los empleados de cierta persona, que decían, oye, que ya no la soportan, que no la aguantan, que es muy déspota, que es esto, que muy controladora, muy explotadora. Y entonces me sorprendió que al mismo tiempo pues tuve que quedarme muy calladito porque no es mi empresa, cuando el jefe me dice, a mí me sirve, por eso lo tengo ahí. Y yo dije, bueno, sin comentarios, porque no solamente el narcisista es el jefe del área, sino el narcisista también puede ser el jefe, el dueño, porque manipula para obtener lo que quiere, sobrepasa cualquier límite legal, cualquier límite ético o moral, sin preocuparse nunca por los sentimientos o por las necesidades de los demás, porque para eso está el jefe narcisista allí, para controlarlos. Bueno, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, nos dice Sol, en mi experiencia no es bueno, no es sano contratar amigos o familiares en negocios, ya que te limitas mucho en la ejecución de muchas de las actividades y estoy totalmente de acuerdo, Sol, y voy a ir una breve pausa, la última del programa, para llegar, por supuesto, al colofón de la historia de cómo se puede identificar a un jefe narcisista. Bien, pues entonces yo regreso. Esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, ¿cómo podemos defendernos de un narcisista, de un jefe narcisista? Porque en los últimos años, nos dice la psicóloga Valeria Sabater, la psicología ha presentado un especial interés a los líderes con trastorno de personalidades narcisistas y estas presencias de personas así suelen tener un gran poder, se integran muy bien en la sociedad y alcanzan puestos de importancia, incluso de liderazgo muy elevado, muy alto, con salarios muy buenos, con prestaciones inimaginables, pero que son precisamente, dependiendo de dos cosas. Conozco empresas de amigos cercanos que hicieron lo que hizo aquella persona que te digo que es líder y que es socio mayoritario de la empresa,
y que ante el éxito de su gerente de ventas, pues lo invitó a que formara parte del negocio. Lo hizo socio, le dio una participación, no sé cuánto, pero una participación importante para que le resultara mucho más conveniente su trabajo. Bueno, pues también conocí a otro que ante la carga inmensísima de trabajo, y él mismo comentó en alguna ocasión que yo estuve presente, que no quería volverse loco, y entonces a su mejor y a su mano derecha, a su mejor empleado, al más hábil negociador, lo nombró su socio, lo hizo su socio para que se encargara de cierta área del negocio, creo que en el aspecto internacional, y él se encargaba de la otra parte del negocio. Creo que resulta porque el trabajo de un líder no narcisista, pues es un trabajo que siempre va a producir, siempre hay la educación suficiente, el trato muy importante para que en un trabajo, en una empresa, socios, empleados, subalternos, superiores, todos se lleven bien, porque también hay dinámicas. Yo recuerdo que en alguna empresa que me tocó trabajar con ellos, estábamos hablando sobre la comunicación interpersonal, o sea, la comunicación entre los gerentes y los subgerentes. Bueno, fue una dinámica bastante interesante. Por ahí surgieron, sin que yo tuviera que decir absolutamente nada, surgieron los jefes narcisistas que tenían la idea de que no necesitaban decirle a su subgerente lo que estaba pasando porque pues ellos eran muy chichos, ¿no? Los héroes de la película. Pero yo creo que el primer paso para lidiar con una persona, con un jefe narcisista, es reconocer y comprender el trastorno que tiene esta persona, y nosotros podemos educarnos, profundizar y disponer de información válida sobre este perfil, de cómo te puedes llevar lo suficientemente bien con esta persona. Porque mira, lo que sí me queda muy claro es que, si bien es cierto, empresas que contratan familiares o cuñados o hermanos o conocidos que son, pues no sé, vente compadre a trabajar conmigo y yo te pago este. O sea, creo que el error consiste en que el contratador o el contratante siempre va a resultar ser un controlador. En la mayoría de los casos, no digo que todos los casos, porque si no contamos con esa información acerca de, ok, hay muchas personas que se previenen y dicen, ok, sí, estoy consciente de que trabajar con un familiar, que trabajar con mi papá, que trabajar con mis hermanos, pues tiene sus riesgos, y como que uno va alerta, va bien informado acerca de lo que puede pasar. Pero lo que no saben es que, sin duda, el narcisista, para sobrevivir, va a echar mano de cualquier cosa que te haga sentir mal. Y mira, empresas familiares, sociedades familiares, hubo un tiempo en que por alguna razón llegaron a mi conocimiento algunos pleitos de hermanos contra hermanos por la herencia de propiedades, de tierras, de parcelas que tenían sus padres a la hora de morir, y que ya no sabían cómo hacerle porque había muerto intestado este señor. Y entonces el más trucha de ellos, pues siempre ponía las cosas a su muy particular interés, movía las piezas, compraba abogados y siempre terminaba ganando lo más, pues era el ganón. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Muchos narcisistas son muy hábiles para camuflajear o camuflar esta sintomatología, y que recurren a afinados mecanismos de defensa, como por ejemplo, yo te quiero mucho, siempre veo por tu bien, es por el interés de toda la familia o whatever, y entonces terminan produciendo más daño a su entorno
porque en el caso del trabajo abruman a los trabajadores con tanto control, con tanto narcisismo. Muchas veces se vuelven insensibles hacia los empleados, te usan como una extensión de su agenda egoísta, por ejemplo, hablan de su estatus personal o de la gente que conoce como lo máximo, se ponen siempre como ejemplo de logros, de cosas muy maravillosas y ya sabes. Entonces, cuando pensamos en algo así como tengo un jefe narcisista, bueno, pues no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos es pues considerar toda esta información para ver cómo tratar con un narcisista. Esa es la idea. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo creo que ya es el momento de que yo me vaya con mi música a otra parte y los invito cordialmente para que me acompañen el próximo viernes. El próximo viernes estaremos platicando. Por cierto, ya sería 1 de noviembre. Muy bien. Entonces, nos vemos. Yo soy Gilberto Marín. Muchas gracias por todo. Hasta el viernes. Y mientras tanto, amigos, sean felices. Pero sean inmensamente felices, que por cierto, sí se puede. Eres la prisión y el prisionero, eres la celda y el carcelero, y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti, y también la libertad. Abraza, entiende, perdona. Tu sombra fuiste hecho así, que cuando lo oscuro se asoma es porque estás parado en la luz.